En este video definiremos potencias y veremos las propiedades más importantes. La potencia es una multiplicación reiterada. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, esto lo puedo escribir de manera resumida como 3 a la 4. Este número, el número que se está multiplicando muchas veces, recibe el nombre de base. Y este número recibe el nombre exponente. Acá en esta multiplicación, los elementos de la multiplicación se llaman factores. Tenemos 4 factores. Por lo tanto, cuando vamos a escribir una potencia, lo que hacemos es, la base corresponde al factor, es el número que se está multiplicando. Y el exponente corresponde al número de factores. Nos dice cuántas veces se está multiplicando ese número. Por lo tanto, podemos definir potenciación como una multiplicación reiterada. Y voy a escribir esto mismo que les expliqué acá, pero en forma genérica. Imagínense que nosotros estamos multiplicando un número cualquiera, un número A, y ese número se está multiplicando n veces, una cantidad arbitraria de veces a la que vamos a llamar n. N factores tendríamos acá. Por lo tanto, esto lo puedo escribir de forma resumida como a la n. Recuerden que acá poníamos cuál era el factor en la base y en el exponente ponemos cuántas veces se está multiplicando ese número. Bueno, ahora lo que vamos a ver van a ser las propiedades de la potencia. La propiedad 1 dice que un número a elevado a la n por ese mismo número a elevado a la p es lo mismo que a elevado a la n más p. O sea que lo que hicimos fue sumar los exponentes. Ejemplo, y el ejemplo es un poco la explicación de por qué pasa esto. Si yo tengo 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 7, me dice la propiedad que es lo mismo que escribir 2 a la 10. Bueno, ¿y por qué pasará eso? Porque 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, por definición de potencia. Y 2 a la 7 es 2 por 2, 7 veces. Entonces, en total lo tenemos 3 veces, lo tenemos 7 veces. El 2 en definitiva se está multiplicando 10 veces. Por lo tanto, lo puedo escribir como el 2 a la 10, que es lo que tenemos por acá. Así que propiedad 1 sería a a la n por a a la p es igual a la n más p. Propiedad 2. La segunda propiedad nos habla de a elevado a la n dividido a elevado a la p. Cuando tenemos una división con la misma base de dos potencias, es lo mismo que a elevado a la n menos p. Fíjense que estamos restando los exponentes. Restamos el exponente de la potencia que está en el numerador al exponente de la potencia que está en el denominador. Ejemplo de esto. Si tenemos 3 a la 7 dividido 3 a la 4, esta propiedad nos dice que es lo mismo que hacer 3 a la 7 menos 4, que es lo mismo que 3 a la 3. O sea que las propiedades nos permiten escribirlo de una manera mucho más sencilla. Ahora quiero ver cómo haríamos en la calculadora para calcular una potencia. Por ejemplo, 3 a la 3, que lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Porque es 3 por 3 por 3. Pero por ahí capaz que tenemos 2 a la 10 y mentalmente es un poco más difícil de hacer. Vamos a hacer primero 3 a la 3 en la calculadora como un ejemplo. Vamos a usar siempre este símbolo. Primero ponemos la base, escribimos este símbolo que significa exponente. Sería 3 elevado a, en ese caso a la 3 dijimos. Y así nos responde 27, que es el resultado de hacer 3 por 3 por 3. En el caso anterior, que teníamos 2 a la 10, sería 2 elevado a la 10
y allí nos da el resultado. Bueno, seguimos con las propiedades. Propiedad 3. La propiedad 3 nos dice que si tenemos la multiplicación de dos números, no necesariamente iguales, por eso le llamamos A y B, multiplicamos dos números, y están elevados a la n, es lo mismo que multiplicar A a la n por B a la n. Voy a poner un ejemplo de esto, luego voy a explicar por qué pasa eso. 5 por 3 elevado a la 7, según esta propiedad, es 5 a la 7 por 3 a la 7. O sea que sería lo mismo multiplicar 5 por 3 y elevarlo a la 7, o elevar el 5 a la 7, elevar el 3 a la 7 y finalmente multiplicarlos. Bueno, esto que en principio parece un poquito raro, es bastante obvio, porque fíjense que 5 por 3 a la 7 es 5 por 3 multiplicado 7 veces. Bueno, y acá tenemos una multiplicación de 5 y de 3, pero ustedes saben que en la multiplicación se cumple lo que se llama la propiedad conmutativa, que podemos cambiar de lugar las cosas sin que se altere el resultado. El orden de los factores no altera el producto, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces yo lo puedo escribir de otra manera. A esto mismo lo puedo escribir ordenándolo y poniendo todos los 5. Los 7 5 los pongo juntos y luego pongo los 7 3. Y esto es 5 a la 7 y esto es 3 a la 7. O sea que fíjense que 5 por 3 elevado a la 7 es lo mismo que 5 a la 7 por 3 a la 7. Efectivamente, esta propiedad ahora parece un poco más evidente, digamos, o tiene un poquito más de sentido. Vamos a la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que un número A dividido un número B, todo eso elevado a la n, es lo mismo que elevar al A a la n y elevar al B a la n. O sea que es medio parecida a esta, pero versión división. Ejemplo de esta propiedad. Un ejemplo sería que tengamos 2 dividido 3 a la 4. Bueno, esto lo podemos escribir como 2 a la 4 sobre 3 a la 4. Y al revés también, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos 5 a la 6 dividido 7 a la 6, a esto lo podemos escribir como 5 sobre 7 a la 6, usando la misma propiedad, en un sentido o en el otro. Bueno, otra propiedad más que vamos a seguir para tener unas cuantas para poder hacer los ejercicios. La 5. Bueno, acá tenemos la propiedad 5. La propiedad 5 dice que un número A elevado a un número n y todo eso elevado a un número p es lo mismo que hacer A elevado a la n multiplicado por p. Y un ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, 3 a la 2 y eso elevado a la 5 es lo mismo que hacer 3 a la 2 por 5. Por lo tanto, 2 por 5 nos da 10, es 3 a la 10. Voy a hacer acá una verificación. A ver si 3 a la 2 y a la 5 nos da 59.049. Y luego voy a hacer 3 a la 10 y nos da exactamente el mismo número. La propiedad 6 dice que todo número elevado a la 0 nos da 1. Eso se cumple para todo A. Recuerden que A, como dije antes, es un número natural mayor que 1. Esto es una definición, es una convención matemática. Y un ejemplo de eso, bueno, es un número cualquiera. Por ejemplo, el 1535 elevado a la 0 nos da 1. Y también puedo escribir a cualquier número, al 1 como potencia de cualquier número. Por ejemplo, al 1 lo puedo escribir si quiero como potencia de 8, porque lo puedo escribir como 8 a la 0.